Muy buenas, bienvenidos a Seguridad en Clave. Contamos con la compañera Mila Cívico de la Asociación Profesional JUCIL de Guardias Civiles. Hola Mila. Hola, ¿qué tal? Quería analizar contigo el tema de la violencia que hay en Torre Pacheco, Murcia, provocada porque un elemento, al parecer en situación irregular, le dio una paliza a una persona mayor española y le dejó la cara hecho un Cristo. Y luego ese tipo huyó. Y a raíz de ahí, pues se han producido hechos violentos entre ciudadanos españoles, personas, digamos, de nacionalidad no española, Ujú. irregulares, en algunos casos. Ujú. Aquello es un polvorín, ¿no, Mila? Bueno, ahora la cosa está más tranquila, pero sí que es verdad que desde el jueves de la semana pasada, o sea, justo un día después de que se produjeran estos hechos, ha sido todo un polvorín. Ahora la situación está, hay una tensa calma que se llama. La noche de ayer no ha pasado nada, no ha habido nada así de relevancia importante para poder para significar, pero sí que es verdad que desde el jueves por la noche hasta antes de anoche ha habido cargas, ha habido disturbios, ha habido violencia, bastante Eh, violencia. Pero lo- hay que decir que en la noche de ayer no hubo incidentes de gravedad. los primeros días se echó en falta más presencia de guardias civiles allí. Y al parecer es un puesto grande aquel. Eh, ¿Han sentido por fin la no presencia de guardias civiles por falta de personal? A ver, Torre Pacheco se trata de un puesto principal. Sí que es cierto que tiene un catálogo que se compone de 62 personas, el cual no está cubierto. En la actualidad solamente hay 48 y más 7 guardias alumnos que acaban de incorporarse, y dentro de esos 48 efectivos que se supone que están en revista hay que descontar personal que se encuentra de baja laboral, hay que descontar personal que se encuentre comisionado en otro tipo de unidades. Entonces, a la hora de la verdad, gente para poder hacer lo que son las patrullas, para poder ejercer las funciones propias de seguridad ciudadana, no hay tanta, porque también hay que decir que dentro de esos 48, una vez que hayamos restado, se dividen entre prevención, atención al ciudadano e investigación. Entonces, como seguridad ciudadana, lo que es una patrulla de guardias civiles patrullando por la calle, no hay tanto personal como el que debería. Entonces, todo esto es para decirte que, claro, la Guardia Civil ya no solamente debe de actuar por reacción a un hecho, a un delito cometido o a cualquier otro hecho de gravedad, de mayor o menor gravedad, sino que tiene que hacer una labor preventiva, una labor disuasoria. Y si no tenemos el personal suficiente para poder realizar ese tipo de cometidos, pues entonces pasan este tipo de cosas. Y esto nos trae otra vez a la realidad, las veces que hemos hablado, Ujú. de que no se reponen las pérdidas de personal que pasan la situación de reserva o retiro. Efectivamente, como bien sabes, que ya se ha explicado muchísimas veces, Jucil lleva denunciando desde su creación, desde su fundación, el déficit de personal existente. En la actualidad, como ya comentamos, hay un déficit de 17.000 agentes para toda España. Ya hemos visto que aquí en Torre Pacheco no está cubierto el cupo, pero en toda Murcia, si tenemos que hablar, hay alrededor de 300 vacantes que no se han cubierto. ¿Cómo? Entonces, ¿Cuántas? cerca de 300 para toda Murcia, 300 agentes menos en Murcia de los que debería haber. de los que debería. Pero esto no es algo que nos deba sorprender, porque si ya te comento que faltan 17.000 para toda España, quiere decir que que en muchísimas comandancias, para lo que es toda la provincia, faltan más o menos, o 200, 300, en algunos faltará alguno más, en algunas otras estarán cubiertas. Luego también hay que decir que aunque pese a estar cubiertas, pongamos que haya un puesto que se encuentre, todos sus efectivos se encuentren en revista, todos los efectivos que figuran en el catálogo, como en otros falta, pues están las comisiones o los guardias de apoyo, que se llaman, los grupos de apoyo, y entonces no están a lo mejor realmente en la calle.
Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Nos faltan guardias civiles en seguridad ciudadana, que es lo más importante. Nos faltan guardias civiles en cualquiera de todas, o sea, en cualquiera de las especialidades que tiene la Guardia Civil. Nos faltan guardias civiles por doquier. Sí, Y sí. entonces, lo que hemos hecho más de una vez ha sido instar al ministro del Interior a que la oferta de empleo público sea mayor. Hay que cubrir todas esas personas que van a pasar a la reserva, que están pasando ya a la reserva de promociones de los años 90 del baby boom que llamamos, todas estas promociones de 5.000, 6.000 agentes no se están cubriendo con las promociones actuales o desde hace años. Las Y todo promociones, esto, claro, si no hay ofertas de empleo público con mayor número de vacantes, esto va a peor. las promociones nuestras de los Olímpicos, aquellas promociones de 4.000, de 4.000, 4.000, 5.000. 5.000, ha habido incluso 6.000, la del año 92, que fue la mía, éramos prácticamente 6.000 agentes los que entramos. Entonces, Además, ahora, en pocos años, no van a faltar 17.000, van a faltar otros 8.000 más. Vamos a llegar a 25.000 menos. esa es la cosa, que si todo el mundo de esas promociones, todos los guardias que entraron en aquellos años deciden no reengancharse, como nosotros lo llamamos, deciden no continuar y pasan a la reserva, a la edad que les corresponde, esto va a aumentar a 25.000 y esto va a seguir así. Pero además, no es que no nos reenganchemos y pasemos a retiro, sino que una persona, un guardia, un agente con 56 años, Efectivamente. enfrentarse a personas violentas como estos marroquíes, africanos, argelinos, de por allí, del Magreb, de 18, 20 años. Hombre, recuerdo a Manuela Carmena cuando decía que hay que mirar al terrorista a los ojos para convencerle de qué tal. Pues, chica, Ujú. pues no lo veo. Es Y que va a de- ser muy complicado. Sí que es verdad que tenemos una plantilla, y con perdón, una plantilla ya mayor, una plantilla de gente con cierta edad, que el que más o el que menos ronda los 50, si no pasados, de toda esta gente que comentamos de los años 90 y que muchos ya han pasado a reserva. Ujú. Entonces, claro, incluso del año mío, por ejemplo, del 92, incluso aunque entraran con 18 años, a los que entraron con 18 años en el 92, les quedan 5 años. Queda 5 años, o sea, tienen 51, ¿no? Claro, tienen 50, 51 que hacen este año, o sea, sí, depende del mes en el que nacieran, Sí, pues les quedan 5 años. Entonces, es un problema serio que parece ser que o no lo quieren ver o esto es una prueba más del desmantelamiento soterrado de la Guardia Civil. O sea, es como si buscaran su aniquilación. sí. Por lo que se llama en el MUS la muerte dulce, ¿no? Dejarlo correr hasta que se agote. Efectivamente, nos Otra están cosa, dejando morir. otra cosa nos ha sorprendido en Torre Pacheco, que, coño, no había unidades operativas especialistas en control de masas disponibles para acudir de manera urgente a Torre Pacheco. A ver, tú sabes que por internet se mueve como la pólvora y sí que es cierto que se sabía, bueno, si se estaba cociendo el hecho de que iban a hacer estas concentraciones, manifestaciones, bueno, estaban haciendo un llamamiento, ¿no? Entonces, vino todo muy deprisa, desde que agredieron a este señor brutalmente, porque todo hay que decirlo, desde esa agresión tan brutal que recibió el pobre hasta que se vinieron los primeros disturbios, pasaron horas. Entonces, sí que cuenta Murcia con una USECI que se encarga de este tipo de cosas, que está especializada, pero los especialistas de verdad son el GRS. Entonces, la primera noche fue muy conflictiva, Ah, la primera noche es imposible, fue déjalo. muy peligrosa y solamente contaron con los guardias del puesto principal, con algunos guardias de los puestos de limítrofes y con la USECIA, que es a nivel de compañía. Contaron con muy poquito personal. Entonces ya al día siguiente sí que bajaron los dos grupos que tienen allí de USECI y desde entonces siguen trabajando los chavales sin descanso y demás. Y esta gente ya estuvo desde el día siguiente.
y hasta que movilizaron, esa es la crítica que se hace, hasta que movilizaron a los grupos especializados de antidisturbios, Ujú. la ARS que tenemos, hasta que llegaron Sí, los GRS de distintas provincias, ha pasado mucho tiempo. El primero en llegar fue el domingo y hasta el martes, si no me equivoco, hasta el martes no llegaron otros dos pelotones más. Entonces, o sea, a ver, jueves, noche del jueves, noche del viernes, noche del sábado, el domingo. Coño, para el ministro, cualquiera mal pensado diría que lo dejó un poquito correr. yo no sé si lo dejo correr o no lo dejo correr. La cuestión es que no está bien hecho cómo activó cómo se activó al personal. No, no está, no lo hizo con la premura que debería, porque sí que es verdad que a lo mejor la primera noche podemos decir todo sucedió muy rápido, Sí. pero ya la segunda tenían que haberlo activado muchísimo antes. También hay que decir que normalmente cuando activan este tipo de especialidades, o en este caso esta especialidad, este tipo de unidades, Ujú. se despobla. Hay que ser muy conscientes de que se despoblan una provincia o lo que Sí, sí. estuvieran haciendo en un sitio para llevarlos a Para otro acudir a otras, sí, sí. para cuidar a otros. Sí que es verdad que el GRS se mueve por toda España, lógicamente. Hay distintas unidades de GRS repartidas por toda España en puntos así más o menos estratégicos, pero con todo han tardado en llegar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además, estamos en el mes de julio y no solo Sí, los médicos se van de vacaciones, o algunos ministros también se van de vacaciones, sino que los agentes también tienen vacaciones. Espera, que también está la operación verano, que es aumentar la presencia policial en las costas, los problemas que hay en los aeropuertos, problemas que hay con la inmigración. No sé si está activada ya la operación Paso del Estrecho. sí, 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 sí. De hecho, la primera unidad del primer pelotón del GRS estaba allí. O sea que, fíjense, queridos amigos, no es que no quisiéramos llegar pronto y a tiempo. No, es que es complicado Es encontrar a activarlo gente. sabemos. Perdona, Sí, Félix, sí. activarlo sabemos que es complicado, nadie dice que no, pero no lo hicieron rápido. No, no, Porque si lo no. hubieran hecho antes, era la misma complicación, porque estarían haciendo Ujú. exactamente lo mismo Sí. y ya se habrían movido antes nuestros compañeros. O sea que esto, las personas que son las que toman las decisiones, pues no las hicieron correctamente. Por ejemplo, tenemos que cuando, en la cumbre de Sevilla, allí se montó la de Dios, con personal traído de múltiples provincias. Entonces, Cierto. Pero cuando lo se de Sevilla sí quiere, que es cierto se que se sabían encuentra. fechas. Cuando se quiere, se encuentra. Sí, 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 eso sí. Siempre hay componentes de los GRS de guardia en las bases donde están, que se pueden Ujú. activar en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Además, contamos que pues Mercedes, nuestra Mercedes Bis, la directora general, ha estado de visita en Alicante. ¿Cierto? Alicante de Torre Pacheco queda, pues, si es por el mapa, pues a un trocito así. Bueno, no sabemos exactamente, eso es algo que también denunciamos públicamente ayer a través de una nota de prensa. No sabemos exactamente, o sea, por qué no está allí ya o por qué no ha ido a visitar a nuestros compañeros ya, a darles el apoyo como primera representante de la Guardia Civil, como la primera representante de la institución. Estamos más que acostumbrados que cada vez que pasan este tipo de cosas no se acuerden de nosotros. Un correo o una llamada al jefe de la comandancia, ¿vale? Sí, pero eso no es lo que pretendemos, eso no es lo que necesitan nuestros guardias. Nuestros compañeros lo que necesitan es que ver que se preocupan por ellos y ver cómo están, ver cómo está la situación. Y se echa de menos ese apoyo y ese respaldo Fíjate, por parte de la institución. quería hacer mención que el otro día, cuando estaban en pleno auge los Ujú, actos violentos, en la línea de los policías locales, resulta que había dos guardias civiles. Y uno, si le ves la gorra, pues una persona ajena dice, coño, pues una gorra. Pero claro, ujú. los que somos del cuerpo nos sorprende, porque vamos, vimos la gorra y tenía
pues el típico, no se llama laurel o similar, Ujú, de oficial. ujú. Y allí estaba, me parece que era un capitán en primera línea. Con lo cual Sí, hay que mandar un saludo a ese capitán, coño, y que cunda el ejemplo. ¿Cómo estaría la cosa de jodida para estar el capitán allí? pero eso es lo normal y lo Sí, habitual. sí, Eso es lo normal. sí, sí, sí. Se he visto hace poco a un teniente a un teniente de tráfico regulando el tráfico. Sí, pero es que somos guardias civiles. Es que independientemente de la escala a la que pertenezcamos, todos somos guardias civiles. Y cuando hay que trabajar, se trabaja. Y trabajamos todos los días. O sea, la escala de oficiales, si vas por ahí, no está exenta de No, trabajar. no, Cada uno con sus funciones, con sus cometidos, con lo que tenga que hacer, pero por el hecho de verlos en la calle, exacto. cuando tienen que estar, tienen que estar. Nuestros Es, queridos compañeros oficiales, son sí. responsables de todos sus subordinados que están detrás. Sí, sí, sí. No, pero es, a ver, una amiga me dijo, joder, ¿y qué hace un capitán ahí? Digo, ¿qué hace un capitán? Trabajar con los compañeros. Digo, ¿qué es Efectivamente. compañero? Efectivamente. Fíjate. Pues, hablábamos de Mercedes, que no se me vaya la pinza. Mercedes, yo sé dónde estaba el día 14. El día 14 de julio lo han Ujú, denominado pues el Día de Homenaje a los Guardias Civiles Víctimas de Terrorismo. ujú, Estaba en un homenaje aquí en Madrid, en la Plaza de la República Dominicana, donde hubo un atentado terrorista que mató a 12 compañeros y ahí se presentó, bueno, han hecho un evento bonito, muy chulo. Ha ido el delegado del gobierno, ese que piensa que Bildu hizo más por España que los llamados patriotas de banderita, con pulserita en la bandera de pulserita, ¿sabes? ujú. Mercedes fue también. Bueno, para que veáis cómo es Paquito Martín, el delegado del gobierno, Paquito no saludó a ningún guardia. De las víctimas del terrorismo, a ninguno. Mercedes tuvo el detalle de saludar a la hermana de un fallecido, buena persona, esta mujer, y a un compañero superviviente. Del resto de supervivientes que estaban allí presentes, no saludó a nadie más. Pedazo de esfuerzo. Por eso, Mercedes, a la hora de viajar, pues se le acumula esto de las fotos, no puede ser dos fotos en el mismo día y tal, ¿sabes? Que no la disculpo. Pero para añadir dónde andaba Mercedes en estos días. Muchos actos para ella. Mila, ¿creéis que van a aumentar la plantilla de compañeros de ahí de Torre Pacheco? Pues aumentar la plantilla, sí, con que cubran el catálogo, ya con que cubrieran ese catálogo sería más que importante e interesante. Y hay que tener en cuenta que hay que revisar ese catálogo, aunque pese a que no está cubierto, pero habría que revisarlo porque la población, si no me equivoco, de Torre Pacheco son cerca de 41.000 habitantes. Entonces, tendrían que estudiar si se necesitan más agentes para poder paliar los posibles casos de inseguridad ciudadana que pudiera haber en la localidad. Contamos a ver, un puesto de la Guardia Civil, 62 agentes para 40.000 personas. Sí, y que no está cubierto, sí. Difícilmente pueden sacar eh, patrullas a diario. Sí, Sí, sí. Pues nada, veremos a ver. Los compañeros de allí, mucho ánimo, mucha fuerza, paciencia, paciencia infinita, que es lo que se tiene en esta empresa. muchísimas gracias. Mila, gracias, un saludo. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.